Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver la parte de ortografía y gramática. La parte de comprensión lectora es a ustedes mismos, tú mismo, tendrás que resolverla. Vas a ir marcando cada una de tus respuestas. Haces captura de pantalla y me la mandas por favor al WhatsApp que ya conoces. Entonces, vamos con ortografía y gramática porque es aquí donde tengo que ir explicando cada uno de los contenidos. Independientemente de que en los materiales vas a encontrar esos contenidos explicados uno a uno con ejercicios, ejemplos y demás. ¿Vale? Vamos entonces con ortografía y gramática y dice, encierra la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones. Dice el número 1, el núcleo del predicado es, bien, tenemos que aprender que el núcleo del predicado se refiere a la parte más importante del enunciado y la parte del enunciado más importante siempre va a ser el verbo conjugado. Conjugado, el verbo. Entonces, eso va a ser verbo. Entonces, nuestra respuesta aquí en la pregunta número 1 es el verbo. ¿De acuerdo? Y insisto, verbo conjugado. Número 2. Oración que no expresa el sujeto, pero que está indicado en el verbo. Bien, aquí se trata de lo que conocemos como sujeto expreso y sujeto tácito. El sujeto expreso, tal como lo dice su nombre, pues es aquel sujeto que sí escribimos y que sí mencionamos en el enunciado. Por ejemplo, Juan juega canicas. Mi pregunta es, ¿quién juega canicas? Juan. Entonces, nuestro sujeto está expreso, es decir, está escrito en el enunciado. Otro ejemplo, podríamos decir, los niños compraron juguetes. ¿Quiénes compraron? Los niños. Entonces, los niños es mi sujeto expreso, porque además de que lo estamos mencionando, está escrito dentro del enunciado. Ahora, otro tipo de sujeto que existe es aquel que no está escrito en el enunciado, que tampoco lo pronunciamos, pero que el verbo es el encargado de mencionarlo. Por ejemplo, fuimos a comer tacos anoche. Mi pregunta sería, ¿quiénes? ¿Quiénes fuimos? Pues nosotros, ¿cierto? El hecho de que diga fuimos, me estoy incluyendo yo y otras personas, entonces nosotros. Entonces en el enunciado, fuimos a comer tacos, entonces no está escrito nosotros, pero el verbo sí lo está mencionando. Entonces significa que ese es nuestro sujeto tácito. Tácito porque no está escrito, pero sí está mencionado por el verbo. Otro ejemplo, pudiéramos decir, comen papilla a los 3 meses de edad. Mi pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes comen papilla? Los bebés. Entonces, si bien los bebés no está escrito en el enunciado, pues se sobreentiende que por el mismo contexto del enunciado y por el verbo, estamos sabiendo de quién hablamos. Entonces, ese enunciado tiene un sujeto tácito. Es decir, no está escrito, no está pronunciado, pero sabemos de quién se trata. Entonces, en la pregunta número 2 dice, ¿cuál de estas oraciones no expresa el sujeto, pero que está indicado en el verbo? Entonces, si nos damos cuenta, la respuesta correcta es, comimos tacos de carnitas. ¿Cierto? Bien. Pregunta número 3. Solo se conjuga en dos personas, tú y ustedes. Bien, voy a hacer ejemplos para que ustedes puedan deducir de qué o de qué se trata este tema. Dice, tú, Pedro, tú, lava los trastes. Ustedes, Juana y Oscar, ustedes limpien la mesa. Si ustedes se dan cuenta, en ambos ejemplos estamos dando una orden, ¿de acuerdo? Entonces, los verbos que indican órdenes se dice que son verbos que se conoce como imperativos. ¿Por qué? Porque están dando una orden. Tú, Juan, barre la sala. Ustedes, Carmen y Luisa,
recojan, no sé, o laven los trastes. Entonces, eso, cuando damos una orden, es un imperativo, pero solamente se puede dar directamente a una persona, tú, o a dos o más, ustedes. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuestra respuesta es la letra D, imperativo. Bien, dijimos que ese imperativo nos refiere a un orden. Bien, ahora vamos a la pregunta 4. Dice, elige la oración que tiene predicado nominal. Aquí es muy sencillo. Nosotros debemos saber que existen dos tipos de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal siempre va a estar introducido por el verbo ser o por el verbo estar. Siempre. Yo soy maestro. Tú estás aquí. Ellos son mis amigos. Ustedes son estudiantes. Cuando nos referimos al verbo ser o estar y que está conjugado, entonces decimos que el enunciado tiene un predicado nominal. Hay que recordar que el predicado, lo dice la palabra predicado, es lo que se dice de alguien o de algo. Entonces, el predicado nominal siempre va a llevar el verbo ser o el verbo estar. Hay otro tipo de predicado que se conoce como predicado verbal. Y cuando hablamos de un predicado verbal, es cuando tenemos cualquier otro verbo, cualquiera que éste sea, sin que sea ser o estar. ¿Vale? Comer, jugar, nadar, estudiar, comprar, sentarse, pararse, bañarse. Todos esos, si aparecieran en un enunciado y estuvieran conjugados, entonces decimos que tiene ese enunciado un predicado verbal. Entonces, vamos a buscar aquí cuál es el predicado nominal. Ya decía yo que el nominal es el que tiene siempre el verbo ser o estar conjugado en el enunciado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, el único enunciado que tiene el verbo ser conjugado es el de la letra B. La poesía de Gustavo Adolfo Bécquer es fundamentalmente intimista. Ahí está el verbo ser conjugado. Entonces, ese enunciado tiene un un predicado nominal. Bien, la respuesta entonces es la letra B. ¿Vale? Seguimos. La número 5 dice, el presidente parecía preocupado y melancólico. ¿Qué tipo de oración es esta? Ok, aquí vamos a ver tipos de enunciados. Vamos a empezar por los más simples. Hay unos muy elaborados, pero empezando por los simples, se dice que hay enunciados u oraciones, es lo mismo, enunciado u oración. Hay enunciados simples. ¿Simples por qué? Pues porque nada más tienen un solo verbo. Un solo verbo conjugado. Cuando tiene dos o más verbos conjugados, entonces decimos que es un enunciado compuesto. Entonces aquí, si nos damos cuenta, solamente hay un verbo conjugado. Ese verbo conjugado es parecía. Y bueno, teniendo ese verbo conjugado, siendo uno solo, entonces decimos que el verbo o que el enunciado tiene o que más bien es un enunciado simple, porque insisto, solo tiene un un verbo conjugado. Se preguntarán tal vez, bueno, ¿por qué preocupado no? Bueno, preocupado, si dijera preocuparse, sí, pudiera ser un verbo, o preocupándose, ¿cierto? Pero aquí preocupado más bien es un adjetivo, entonces no tiene nada que ver con que fuera un verbo. Bien, la pregunta 6 dice, es la unidad mínima de comunicación. Ok, y que dice que está formada por un sujeto y un predicado. Entonces, muy simple. Si la unidad mínima que sirve para que yo me comunique con todos los demás y que tiene sujeto y que tiene un verbo o predicado, entonces, ¿qué significa? Pues que estamos hablando de una oración o de un enunciado, ¿sale? ¿Qué pasa si yo de pronto les digo lluvia? Ustedes
no sabrían de pronto qué quiero decir. O si de pronto les digo en la casa, sí, pero ¿en la casa qué? Estaría haciéndonos falta información, ¿cierto? Por lo tanto, si bien entendemos lo que se está mencionando, no comprendemos la idea, no hay una idea completa. Por lo tanto, nuestra unidad mínima de comunicación pues no está existiendo, es decir, no hay sujeto ni hay verbo o complemento o predicado. Entonces, hay que tener todo completito para decir que nuestra unidad mínima de comunicación es la oración o el enunciado, cualquiera de los dos. Bien, veamos ahora la pregunta 7. Dice, en esta oración, ella compró un helado para su hermano. El objeto directo es, ok, cuando hablamos del objeto directo, estamos hablando de la persona, animal o cosa que recibe la acción o el resultado de la acción. Aquella persona que recibe, sufre o padece el resultado de la acción. Quizás más fácil de explicar sería que identificaríamos al objeto directo si nos preguntamos qué más el verbo principal que se está usando en el enunciado. Aquí sería, ¿qué compró? Entonces la respuesta sería un helado, ¿verdad? Un helado es lo que compró. Entonces un helado es el que recibe, sufre o padece el resultado de la acción. Entonces un helado es nuestro complemento u objeto, perdón, objeto directo, porque respondió a la pregunta que compró. Entonces, esa es nuestra respuesta, la letra B. ¿Ok? Bien, veamos ahora la pregunta 8. Dice, ¿se puede sustituir por los pronombres le o les? Ok, aquí hace falta que yo les explique que hay o que existe otro tipo de objeto, ya no el directo. Hay otro que se le conoce como objeto indirecto. Y el objeto indirecto generalmente en el enunciado, lleva la preposición para o a o para. Por ejemplo, yo podría decir, ella compró un helado para su hermano. Para su hermano sería el objeto indirecto. Pero aquí la pregunta dice que ese objeto indirecto se puede sustituir por le o les. Y sí, yo podría decir, ella le compró un helado. ¿A quién? A su hermano, ¿cierto? Entonces, efectivamente, los objetos indirectos pueden ser sustituidos por los pronombres le o les. Entonces, estamos hablando, insisto, de que esto es un objeto indirecto. Bien, luego tenemos palabritas tan pequeñitas como estas, para, con, de, en. A esas palabras, ¿cómo se les llama? Muchas de ellas nos pueden indicar dirección, nos pueden indicar ubicación, nos pueden indicar, pues, infinidad de cosas. Ubicación, dirección, periodos de tiempo, no lo sé. A esas palabras se les conoce como preposiciones. Esa será nuestra respuesta. La letra B, preposiciones. Luego, en la pregunta 10 y última, dice, esta oración se encuentra en voz pasiva. Ok, este es un tema un poquito largo, sin embargo no es nada complicado. ¿Qué debemos entender por voz pasiva? Antes de ver la voz pasiva, veamos que existe algo que llamamos voz activa. La voz activa es como normalmente nosotros hablamos, donde un sujeto tiene una actividad. Por ejemplo, Pedro. Pedro pinta su casa cada año. Pedro es el que tiene la actividad. Pedro pinta. Nadie hace nada más que pintar, más que Pedro. Pedro es el único que pinta. Nadie hace la acción, solamente Pedro. Eso le decimos que es voz activa. Juan lava su carro cada día. Igual, ¿quién hace la acción todos los días? Juan. ¿Qué hace Juan? Lava. Entonces Juan tiene una actividad,
¿cierto? Por último, mi abuela barre la banqueta cada mañana. ¿Quién barre? Mi abuela. ¿Quién tiene actividad cada mañana? Mi abuela. Mi abuela tiene una actividad. Juan tiene una actividad. Pedro tiene una actividad. Entonces, a eso se le conoce como voz activa, porque el sujeto realiza una actividad. Ahora bien, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva es cuando una persona, un animal o una cosa recibe, sufre o padece el resultado de esa acción. Yo preguntaría, en Juan lava su carro. ¿Qué hace Juan? Lava. ¿Qué lava? Su carro. Entonces su carro está recibiendo, sufriendo o padeciendo la acción de ser lavado, ¿cierto? Entonces esa es una voz pasiva, pero ¿cómo la vamos a construir? Diríamos, el carro es lavado por Juan cada semana. El carro es lavado por Juan cada semana. Ahí vemos que el enunciado está en voz pasiva porque el sujeto del carro no hace nada, simplemente recibe, sufre o padece la acción nombrada por el sujeto. Igual, mi abuela barre la banqueta. ¿Qué barre mi abuela? La banqueta. Entonces decimos, la banqueta es barrida por mi abuela. La banqueta no hace nada, solamente sufre, recibe o padece la acción mencionada por el verbo. La banqueta es barrida por mi abuela. Eso es voz pasiva, ¿sale? Entonces, de estos 4 enunciados, la que se considera o la que está en voz pasiva es justamente la letra D. ¿Por qué? Porque dice, un árbol fue sembrado por Aldo. ¿El árbol hizo algo? No. Simplemente recibió, sufrió o padeció la acción nombrada por el verbo, es decir, sembrar. ¿Quién sí lo hizo? Aldo. ¿Qué hizo Aldo? Aldo sembró un árbol. Él sí hizo la actividad. Bien, eso es voz pasiva. Ahora, una característica muy importante para la voz pasiva es que esta voz pasiva siempre se va a estructurar con el verbo ser, el verbo ser más el verbo principal en pasado participio. ¿Cuáles son los participios? Todos aquellos que terminan en adoído. Jugado, nadado, corrido, comido, sembrado, sentado, limpiado, soplado. Esos son los verbos en participio. O los que son exceptuados como tosocho, roto, escrito, impreso, dicho, hecho. ¿Sale? Esta es entonces la voz pasiva.